Decir que estas piedras fueron trabajadas con simples herramientas de cobre es como sostener que has grabado acero con una cuchara de madera. La física no debería permitirlo. Y sin embargo, frente a nosotros, en el corazón del altiplano boliviano, a casi 4.0 metros de altitud, existe un lugar donde la roca parece haber sido tratada como plástico moldeable. Un lugar que desafía todo lo que creemos saber sobre las capacidades tecnológicas del mundo antiguo. Bienvenidos a Pumapunku, parte del gran complejo de Tiwanaku, un sitio que oficialmente data de aproximadamente 1.4 años atrás, atribuido a la civilización Tiwanaku. Pero cuando observas esos bloques de andesita y diorita, la mente comienza a revelarse. Algo no encaja, algo parece fuera de lugar en la línea temporal que nos han enseñado, porque esas no son simples piedras superpuestas, son componentes, son módulos, parecen piezas salidas de una fábrica moderna. Y este es el punto donde la arqueología se encuentra con la ingeniería y el misterio comienza a espesarse. Es aquí donde las explicaciones convencionales empiezan a tambalearse, donde las certezas se vuelven dudas, y donde cada respuesta genera 3 preguntas nuevas. Las piedras de Pumapunku no son solo grandes, son increíblemente precisas. Estamos hablando de bloques con ángulos internos de 90 grados perfectos. Ranuras paralelas idénticas que recorren metros de piedra sin la más mínima desviación. Agujeros cilíndricos equidistantes con bordes nítidos como perforados por máquinas. Superficies planas sobre las que puedes deslizar una cuchilla moderna sin encontrar irregularidades visibles. Algunos elementos tienen formas en H casi idénticas entre sí, a no similares a idénticas en sí. Tomas uno y lo sustituyes por otro, encajan perfectamente, como piezas de Lego diseñadas en una computadora, como si alguien hubiera usado un molde, una plantilla, un sistema de producción en serie. Esto sugiere diseño modular en estandarización en repetición serial, no improvisación artesanal. Y aquí nace la primera fractura narrativa, porque la civilización Tiwanaku, según la reconstrucción histórica oficial, no disponía de acero, no poseía herramientas rotativas de alta velocidad, no tenía taladros eléctricos ni sierras diamantadas, no existían los tornos, ni las fresadoras, ni nada que pudiera explicar ese nivel de precisión mecánica. Entonces, la pregunta es inevitable, insistente, obsesiva. ¿Cómo? Los arqueólogos sostienen que las piedras fueron trabajadas con martillos de piedra más dura, con abrasión usando arena, con palancas y sistemas de transporte manual, con trabajos lentos, pacientes, milimétricos. Según esta hipótesis, con tiempo suficiente y gran organización social, sería posible obtener esas superficies. La paciencia humana, dicen, puede lograr maravillas. La dedicación colectiva puede mover montañas, literalmente. Pero hay un problema grande que nadie puede ignorar completamente. Cuando observas de cerca ciertos detalles, agujeros perfectamente cilíndricos que penetran la piedra más dura, ángulos internos nítidos sin señales de golpes, ranuras lineales extremadamente regulares que mantienen su geometría a lo largo de toda su extensión n-n, o parecen el resultado de percusiones repetidas, no muestran las marcas típicas del martilleo manual. Parecen el resultado de herramientas rotativas, de máquinas que giran a alta velocidad, de brocas que penetran la piedra con presión constante, y esto cambia todo, porque la rotación implica mecánica, y la mecánica implica tecnología, y la tecnología implica un nivel de conocimiento que oficialmente no existía en ese tiempo y en ese lugar. Y aquí llegamos al corazón del enigma. Si realmente hubiera sido posible obtener ese nivel de precisión con herramientas de la época, ¿dónde están esas herramientas? No uno, no dos. No un puñado olvidado en algún rincón a ninguna oficina. Ninguna matriz de producción, ninguna punta de taladro en metal templado, ningún residuo de trabajo industrial. Es cierto que el tiempo destruye muchas cosas. Los metales se oxidan, la madera se pudre, los tejidos desaparecen, pero la piedra permanece. La piedra resiste milenios. Y sin embargo, en un sitio donde el trabajo de la piedra
parece tan avanzado, tan sofisticado, tan preciso, no encontramos las herramientas que deberían haberlo hecho posible. Es como entrar en un quirófano perfectamente equipado. Sin encontrar bisturíes, es como observar un motor de precisión suiza, sin haber visto jamás la fábrica que lo produce. Es como descubrir un violín Stradivarius en medio del desierto, sin rastro del luthier que lo construyó. Este vacío no es una prueba de nada, pero es una grieta profunda en la narrativa oficial, y en las grietas siempre entra el misterio. Las formas en H son el símbolo de Pumopunku, el elemento más característico, más enigmático, más imposible de explicar. Tienen encastres, ranuras, planos internos pulidos, con una perfección que asombra incluso a ingenieros modernos. Parecen diseñadas para ensamblarse en una estructura tridimensional compleja. No son piedras decorativas puestas ahí para lucir bonitas. Son componentes estructurales en piezas funcionales, elementos de un sistema arquitectónico que debía soportar cargas, distribuir pesos, mantener equilibrios. La modularidad es un concepto típico de la ingeniería moderna. Estandarizar significa planificar con antelación. Significa tener medidas uniformes establecidas de antemano. Significa pensar en términos de sistema, de conjunto, de proyecto global. Para una cultura considerada preindustrial, esto es sorprendente. Posible, quizás, pero definitivamente sorprendente. Y cuando algo es sorprendente en arqueología, cuando algo no encaja en el patrón esperado, vale la pena detenerse a reflexionar. Vale la pena cuestionar las certezas. Vale la pena mantener la mente abierta. Algunos bloques de andesita provienen de canteras distantes decenas de kilómetros. Piénsalo bien, decenas de kilómetros, sin ruedas, porque la rueda no era utilizada en esa cultura para transporte. Sin animales de tiro documentados para ese tipo de trabajo en esas altitudes, a casi 4.0 metros de altitud, donde el aire es delgado, donde cada esfuerzo se multiplica, donde trabajar es un desafío físico constante. Las explicaciones hablan de trineos, de rodillos de madera, de fuerza colectiva, de miles de hombres arrastrando piedras de varias toneladas por caminos imposibles. Y sí, la historia demuestra que las civilizaciones antiguas eran capaces de hazañas extraordinarias. Las pirámides de Egipto están ahí para probarlo. Los moais de Isla de Pascua también, pero aquí se suman demasiados factores improbables. Dureza extrema del material. Andesita y diorita son algunas de las piedras más duras que existen. Precisión micrométrica en el tallado. Ángulos perfectos. Superficies planas. Geometrías complejas. Transporte monumental a través de terrenos difíciles. Modularidad sistemática que implica diseño previo. Cuando demasiados elementos improbables se alinean simultáneamente, el misterio se vuelve magnético e irresistible. Ahora entramos en el territorio que más atrae al público, no como afirmación definitiva, sino como hipótesis narrativa, como posibilidad que merece ser explorada aunque suene controvertida. Y si la civilización Tiwanaku hubiera tenido acceso a conocimientos no completamente comprendidos por nosotros, y si el mito de las divinidades venidas del cielo fuera el recuerdo distorsionado de un contacto real, muchas culturas andinas hablan de seres luminosos, maestros, portadores de saber. Viracaca, el dios creador que vino del lago Titicaca para enseñar a los hombres, seres que trajeron el conocimiento de la agricultura, de la astronomía, de la construcción. ¿Y si esos seres hubieran sido visitantes? No necesariamente con naves espaciales aterrizando en la plaza como en las películas, sino como portadores de tecnología, de conocimientos avanzados, de métodos que parecerían mágicos a ojos de una población sin acceso a ellos. La hipótesis extraterrestre no nace solo de la fantasía o de teorías conspirativas sin fundamento. Nace de una pregunta legítima, una pregunta que merece respuesta en sí. ¿Era posible hacerlo con herramientas primitivas? ¿Por qué no encontramos esas herramientas? Si no era posible con la tecnología disponible en ese momento, ¿quién proporcionó la solución? ¿Quién enseñó el método? ¿Quién trajo el conocimiento? No es necesario creer en alienígenas para reconocer que hay preguntas sin respuesta satisfactoria, que hay vacíos en nuestra comprensión, que la historia oficial
no lo explica todo. Existe también una vía intermedia, una explicación que no requiere visitantes del espacio exterior, no extraterrestres con naves interestelares, sino una tecnología olvidada, una tecnología humana, pero perdida en el tiempo. Una civilización anterior a Tiwanaku, un conocimiento que fue destruido en algún cataclismo, un método de trabajo de la piedra hoy desconocido. La historia humana no es lineal como nos gusta pensar, no es una línea recta que va del salvajismo a la civilización, de la ignorancia al conocimiento. Hay periodos oscuros, donde el saber se pierde. Hay colapsos culturales repentinos, donde imperios desaparecen de la noche a la mañana. Hay conocimientos que se esfuman sin dejar rastro escrito. ¿Y si Pumopunku fuera el fragmento de algo mucho más antiguo? ¿Y si lo que vemos hoy son solo los restos de una civilización que alcanzó un nivel tecnológico que luego se perdió? No sería la primera vez en la historia humana. Los romanos conocían el hormigón, y ese conocimiento se perdió durante 1000 años. Los griegos construyeron el mecanismo de Anticétera, y nadie pudo replicarlo hasta la era moderna. La verdad es que el misterio de Pumopunku no es una prueba extraterrestre. No es evidencia definitiva de nada. Es una ausencia inquietante, una ausencia de herramientas que deberían estar ahí, una ausencia de explicaciones definitivas que satisfagan a todos, una ausencia de certezas absolutas en un campo lleno de suposiciones. Y es precisamente este vacío el que alimenta la imaginación, porque la mente humana no soporta el vacío. La mente humana necesita respuestas, necesita explicaciones, necesita cerrar los círculos abiertos, y cuando la ciencia no puede cerrarlos, la imaginación lo hace. Lo llena con ingeniería avanzada, perdida, con civilizaciones anteriores sumergidas o destruidas, con visitantes de otros mundos. Cada generación proyecta en Pumopunku sus propios fantasmas tecnológicos. En el siglo XIX, cuando las máquinas de vapor revolucionaban el mundo, algunos pensaron en una civilización industrial perdida. En el siglo XX, en plena era espacial, surgieron las teorías extraterrestres. ¿Qué proyectaremos en el siglo XXI con nuestra inteligencia artificial y nuestra nanotecnología? Pumopunku probablemente es el resultado de una ingeniería antigua extraordinaria, subestimada durante siglos por prejuicios coloniales y eurocentristas. Una ingeniería que merece más respeto, más estudio, más admiración. Pero también es uno de los pocos lugares del mundo donde la piedra parece desafiar la narrativa oficial con su mera existencia. Quizás no fueron extraterrestres. Quizás sí. Quizás es solo la demostración de que los antiguos eran mucho más capaces de lo que imaginamos, de que subestimamos sistemáticamente la inteligencia, la creatividad, la capacidad de innovación de nuestros ancestros. O quizás, y esta es la idea más poderosa, todavía estamos tratando de comprender un pasado que no es tan simple como nos han enseñado. Un pasado con capas ocultas, con conocimientos perdidos, con tecnologías olvidadas, con preguntas que no tienen respuesta fácil. Y mientras no encontremos esas herramientas que faltan, mientras no podamos replicar el proceso con los medios que supuestamente tenían disponibles, el misterio permanecerá abierto, esperando y desafiándonos, recordándonos que aún hay mucho que no sabemos sobre quiénes somos y de dónde venimos.